María siempre sintió que le faltaba algo en su vida desde que dejó México para intentar una nueva vida en América del Norte. El país ofrecía oportunidades, pero el frío en las calles y el ritmo acelerado de la ciudad la hacían sentir una soledad que nunca había experimentado antes. Cada mañana repetía la misma rutina. Se levantaba temprano, preparaba café y se apresuraba a tomar el metro, donde escuchaba conversaciones en inglés a su alrededor, un idioma que aún no dominaba por completo. Aunque se enorgullecía de su progreso y de la independencia que había logrado, algo dentro de ella anhelaba una conexión más profunda, algo que le hiciera sentir que ese lugar era su hogar. Fue en una de esas mañanas comunes, sin embargo, cuando su vida cambió. Una compañera de trabajo la invitó a una fiesta el fin de semana, y María dudó. No era muy aficionada a las fiestas, especialmente en un lugar donde no conocía a nadie. Pero la compañera, también latina, insistió en que necesitaba salir, distraerse y conocer nuevas personas. Con una mezcla de reticencia y curiosidad, María aceptó la invitación, sin saber que esa decisión la llevaría a un encuentro que cambiaría todo. En la fiesta, el ambiente era relajado, con música latina de fondo y risas que resonaban en el pequeño apartamento. María se sintió más cómoda al darse cuenta de que muchos hablaban español. Fue un alivio poder conversar en su lengua materna, sin la barrera del inglés limitando sus expresiones. Fue entonces cuando sus ojos se encontraron con los de Javier, un hombre con una sonrisa cálida y una mirada que parecía atravesar la sala. Él se acercó, bromeando sobre lo lleno que estaba el lugar, y María rió, sorprendida por la ligereza que sintió al hablar con él. Javier, al igual que María, era un inmigrante que había dejado su tierra natal, Colombia, en busca de mejores oportunidades. Había algo familiar en el que la atraía, una sensación de que entendía perfectamente lo que ella sentía, sin necesidad de decir una palabra al respecto. A medida que conversaban, compartían historias de su infancia, de las comidas que extrañaban, de las dificultades y las victorias de adaptarse a un nuevo país. La conexión entre ellos fue inmediata, como si sus almas reconocieran algo en la otra, algo que ambos buscaban sin saberlo. Esa noche se extendió, con los dos alejándose del grupo para continuar la conversación en un rincón más tranquilo. Cada vez más involucrados, se dieron cuenta de que no solo compartían un idioma, sino también sueños, miedos y el deseo de construir algo sólido en medio de las incertidumbres de la vida como inmigrante. El tiempo parecía detenerse mientras estaban juntos, y por primera vez desde que llegó a América del Norte, María sintió que podría encontrar un lugar al que perteneciera. Al final de la noche, Javier se ofreció a acompañarla hasta su casa. Mientras caminaban lado a lado por las calles silenciosas, sus manos casi se tocaban, creando una tensión dulce en el aire. Cuando finalmente llegaron a la puerta del edificio de María, él vaciló por un momento, como si no quisiera que la noche terminara ahí. Ella también sentía lo mismo, un deseo de prolongar esa sensación de conexión que la hacía sentir viva. Antes de despedirse, Javier tomó la iniciativa y le tomó la mano a María. Con una sonrisa tímida, le preguntó si podría verla de nuevo. María, con el corazón acelerado y un calor reconfortante extendiéndose por su pecho, solo asintió, sabiendo que, a partir de ese momento, algo especial estaba comenzando entre ellos. Y así, en esa noche simple e inesperada, comenzó su historia de amor, con la promesa de un futuro que ambos apenas podían esperar para descubrir juntos. Pasaron algunos años desde esa noche en que María y Javier se conocieron, y sus vidas se entrelazaron de manera profunda e intensa. Se habían mudado a un pequeño apartamento en el centro de la ciudad, donde cada detalle era un reflejo del amor que compartían. Las fotos en las paredes, los libros en las estanterías, hasta el olor del café por la mañana,
Todo contaba la historia de una vida que habían construido juntos. Sin embargo, con el paso del tiempo, también surgieron las presiones del día a día, las preocupaciones laborales, el estrés financiero y poco a poco, la rutina comenzó a desgastar lo que antes parecía inquebrantable. María, siempre atenta a los detalles, comenzó a notar pequeños cambios en Javier. Estaba más distante, más callado, y evitaba sus miradas cuando ella intentaba hablar sobre lo que estaba pasando. Al principio, ella pensó que solo era cansancio, el peso de las responsabilidades. Ella misma se sentía agotada muchas veces, así que decidió no presionarlo, pensando que tal vez necesitaba espacio. Sin embargo, con el paso de los meses, la distancia entre ellos parecía crecer, y María empezó a sentir una inquietud creciente en su corazón, una sensación de que algo estaba fuera de lugar. Fue una tarde de otoño, mientras ordenaba el apartamento, que María encontró algo que lo cambió todo. Entre los papeles que Javier había dejado sobre la mesa, había un mensaje en su celular, olvidado junto a los documentos del trabajo. El mensaje, enviado por una mujer que María no conocía, era breve, pero lleno de afecto. Sus manos temblaban mientras leía, el corazón acelerado, como si una corriente eléctrica recorriera su cuerpo. Leía esas palabras repetidamente, esperando que la verdad fuera diferente de lo que parecía ser. Esa noche, cuando Javier llegó a casa, María no pudo ocultar la angustia que la consumía. Lo confrontó, las palabras saliendo de su boca con una mezcla de dolor y desesperación, preguntando quién era esa mujer y qué significaba ese mensaje. Javier, sorprendido, intentó negarlo al principio, pero ante la mirada penetrante y la tristeza en los ojos de María, no pudo mantener la mentira. Confesó que se había involucrado con otra persona, algo que comenzó de manera inocente, pero que se salió de control. El silencio que siguió a su confesión fue ensordecedor, solo roto por los sollozos ahogados de María. La traición fue como un golpe profundo, un desgarro en el tejido de todo lo que habían construido juntos. María se sintió devastada, como si el suelo hubiera sido arrancado de debajo de sus pies. Se preguntaba cómo alguien a quien amaba tanto podía causarle un dolor tan intenso. Las noches que siguieron fueron de insomnio, con María reviviendo cada momento que pasaron juntos, tratando de entender dónde todo comenzó a salir mal. Miraba a Javier, durmiendo a su lado, y sentía una mezcla de ira, tristeza y una profunda decepción. El hombre que conocía ahora parecía un extraño. Javier, por su parte, se sentía consumido por la culpa. Cada vez que veía el rostro de María, marcado por el dolor que le había causado, su corazón se encogía. Trataba de justificar sus acciones para sí mismo, pero sabía que no había excusa suficiente. El arrepentimiento pesaba en sus hombros como un ancla, y temía haber destruido lo único realmente importante en su vida. Quería desesperadamente encontrar una manera de hacer las paces, pero no sabía por dónde empezar. La confianza que habían construido con tanto cuidado estaba ahora en ruinas, y no tenía certeza de si sería posible reconstruirla. En los días que siguieron, el apartamento que antes era un santuario de amor y felicidad se transformó en un lugar de dolor y silencio. María evitaba hablar con Javier, inmersa en sus propios pensamientos, mientras él trataba de encontrar las palabras adecuadas, sin éxito. Había momentos en que Javier se acercaba, intentando tocarla, pero ella se alejaba, incapaz de soportar el contacto. La distancia entre ellos, que antes era solo emocional, ahora también era física, y ambos se preguntaban si sería posible superar esa traición. El amor que antes parecía tan fuerte ahora parecía frágil, al borde de romperse. Mientras María se ahogaba en sus dudas y dolores,
Una parte de ella aún quería creer que había una oportunidad de recuperación. Recordaba los buenos momentos, las risas, las promesas que se hicieron, y se preguntaba si su amor era lo suficientemente fuerte como para sobrevivir a esto. Pero al mismo tiempo, había una voz dentro de ella que cuestionaba si el perdón era posible, o si la traición de Javier había destruido algo irreparable. Y así, permanecieron atrapados en un limbo doloroso, donde el amor y el dolor coexistían, sin saber con certeza cuál de los dos vencería. Los días posteriores a la confesión de Javier estuvieron marcados por un silencio tenso y doloroso. María se sentía como una concha vacía, sin saber si alguna vez volvería a sentir la misma alegría y confianza que una vez compartió con Javier. Cada gesto de él, cada intento de acercamiento, era recibido con duda e incertidumbre. La traición había dejado una cicatriz profunda en su alma, y la idea de perdonarlo parecía, a primera vista, imposible. Sin embargo, en medio del dolor, había una pequeña chispa de esperanza que se negaba a apagarse. María sabía que el amor que compartían no había desaparecido por completo, sino que estaba enterrado bajo una montaña de resentimiento y desconfianza. Fue esa chispa de esperanza la que la llevó a sugerir algo que nunca pensó que necesitarían: terapia de pareja. Javier, aún consumido por la culpa y el arrepentimiento, estuvo de acuerdo de inmediato, dispuesto a hacer cualquier cosa para salvar lo que quedaba de su relación. Sabía que no podía deshacer lo que había hecho, pero estaba decidido a mostrarle a María que su amor por ella seguía siendo real y profundo. La idea de abrirse a un extraño, de hablar sobre sus sentimientos más íntimos, parecía aterradora, pero ambos sabían que era un paso necesario si querían tener alguna oportunidad de reconstruir su vida juntos. En la primera sesión de terapia, la tensión entre ellos era palpable. María se sentía vulnerable, expuesta, y la presencia del terapeuta no hacía mucho para aliviar esa sensación. Cuando la invitaron a hablar, las palabras salieron lentamente, como si tuvieran que ser extraídas de un pozo profundo. Habló sobre el dolor de la traición, sobre la pérdida de confianza y sobre el miedo de no poder volver a mirar a Javier de la misma manera. A medida que hablaba, sentía las lágrimas correr por su rostro, y por un momento, la ira que la consumía cedió lugar a la tristeza pura y simple. Javier, por otro lado, luchaba por encontrar las palabras correctas. Sabía que las disculpas no serían suficientes, pero no podía evitar pedir perdón. Repetidamente, tratando desesperadamente que María sintiera cuánto lamentaba lo que había hecho. Habló sobre cuánto la amaba, sobre cómo la traición fue un error impulsivo, nacido de inseguridades y debilidades que no había enfrentado. El terapeuta los alentaba a hablar abiertamente, a escucharse sin interrupciones y a confrontar las emociones que ambos habían evitado por miedo o por orgullo. A medida que avanzaban las sesiones, María y Javier comenzaron a reencontrarse en pequeñas cosas. El proceso de curación no era lineal. Había días en que el dolor parecía insoportable, en los que María pensaba en renunciar a todo y seguir adelante sola. Pero también hubo momentos de reconciliación, donde la comunicación sincera y el deseo de comprenderse superaban las dificultades. Con cada sesión, aprendieron a expresar sus sentimientos de manera más clara, sin esconder el dolor, pero también sin permitir que los dominara por completo. María se dio cuenta de que el perdón no era un acto único, sino un proceso continuo. Comenzó a entender que perdonar no significaba olvidar o minimizar lo que sucedió, sino elegir seguir adelante, reconstruyendo algo nuevo a partir de los escombros. Javier, por su parte, aprendió que el perdón no se podía exigir ni apresurar. Necesitaba reconquistar la confianza de María, día tras día, mostrando a través de sus acciones que estaba comprometido en ser el compañero que ella merecía. Poco a poco, la intimidad entre ellos comenzó a restablecerse. Pequeños gestos,
como preparar el café para María por la mañana o enviarle un mensaje de cariño durante el día, adquirieron un significado mayor. Cada sonrisa, cada toque, era una victoria ganada con mucho esfuerzo. Javier comenzó a darse cuenta de que la verdadera redención venía del esfuerzo constante por reparar el daño que había causado, y no de palabras vacías. Con el tiempo, María empezó a sentir que algo estaba cambiando dentro de ella. El muro que había erigido alrededor de su corazón se estaba desintegrando lentamente, permitiéndole ver a Javier de una nueva manera. Todavía sentía el dolor, pero ahora también podía ver al hombre en el que él se estaba convirtiendo, alguien que estaba dispuesto a luchar por su amor. La confianza que una vez se rompió comenzaba a reconstruirse, pedazo a pedazo, y con ella, la llama del amor volvía a brillar con más fuerza. El invierno llegó a la ciudad, trayendo consigo la quietud de la nieve y el frío que congelaba las calles, pero dentro del pequeño apartamento de María y Javier, el clima era diferente. Las paredes, que un día fueron testigos del dolor y la tristeza, ahora parecían vibrar con una nueva energía. Era como si, con cada conversación, con cada gesto de cariño, estuvieran pintando de nuevo su historia, esta vez con colores más vivos y brillantes. El proceso de sanación no fue fácil, pero ahora, tras meses de esfuerzo mutuo, ambos sentían que algo nuevo y hermoso había nacido entre ellos. María comenzó a notar cambios sutiles en sí misma. La angustia y la desconfianza que antes la consumían se estaban disipando, dando lugar a una serenidad que no sentía desde hacía mucho tiempo. Miraba a Javier y veía al hombre que amaba, ya no a través de las lentes distorsionadas de la traición, sino como alguien que había aprendido y crecido con sus errores. El amor que sentía por él ya no era ingenuo o idealizado, sino real y fuerte, capaz de soportar las imperfecciones de ambos. María entendía ahora que el perdón, aunque doloroso, era la clave para liberar su corazón y permitir que el amor floreciera de nuevo. Javier, por su parte, se sentía profundamente agradecido de que María hubiera elegido quedarse a su lado. Sabía que no merecía ese perdón, pero cada día que pasaba era una oportunidad para demostrar que estaba comprometido en ser el compañero que ella merecía. Se esforzaba por ser más presente, más atento y más honesto consigo mismo y con María. Las cicatrices de la traición aún existían, pero ahora servían como recordatorios de un amor que fue puesto a prueba y salió más fuerte que antes. Javier estaba decidido a no volver a cometer el error de dar ese amor por sentado. Los momentos que compartían juntos se volvieron más significativos. Las pequeñas rutinas diarias, como preparar el desayuno juntos o caminar por el parque, adquirieron un nuevo peso emocional. Las conversaciones que antes eran difíciles ahora fluían con naturalidad, llenas de risas y confidencias. La intimidad que había sido rota estaba siendo reconstruida lentamente, y con ella, una sensación de seguridad y pertenencia volvía a tomar lugar en ambos. María y Javier ya no necesitaban grandes declaraciones de amor, porque lo que los unía ahora era una comprensión mutua profunda, una alianza silenciosa forjada en medio de la adversidad. Un día, al regresar a casa después de una caminata por la ciudad, Javier se detuvo frente a una pequeña florería. Entró y, después de unos minutos, salió con un ramo de rosas rojas, el mismo tipo de flores que le había dado a María la primera vez que le pidió que fueran novios. Al entregárselas, sus ojos se encontraron y, por un momento, no necesitaron decir nada. María sintió una ola de emociones, recuerdos de sus primeros días juntos, mezclados con el dolor que habían enfrentado y, finalmente, la felicidad de estar allí, lado a lado, más fuertes que nunca. Esa noche, mientras se preparaban para dormir, María se acurrucó en los brazos de Javier y sintió una paz que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Sabía que lo que tenían ahora era algo raro y precioso.
El amor que los unía ya no era solo una pasión inicial o un ideal romántico. Era una elección diaria, un compromiso de crecer y cambiar juntos, de enfrentar las tormentas y celebrar los días soleados. María cerró los ojos con la certeza de que, a pesar de todo, habían encontrado el camino de regreso el uno al otro y que estaban listos para lo que el futuro les deparara. Con el tiempo, la historia de María y Javier se convirtió en un ejemplo para los amigos que los rodeaban. Muchos preguntaban cómo lograron superar una prueba tan difícil y seguir juntos. María, con una suave sonrisa, siempre respondía que el secreto estaba en no rendirse, en creer que el amor verdadero es más fuerte que los errores que cometemos. Javier, por su parte, decía que había aprendido la importancia del respeto y la honestidad, y que sin esas cualidades, el amor no podría sobrevivir. Juntos, enseñaron que el perdón es un camino arduo, pero que, al final, conduce a un lugar de renovación y profundidad en el amor. Los años siguientes trajeron nuevas dificultades y desafíos, como es inevitable en cualquier relación, pero ahora, María y Javier sabían que podían enfrentarlos juntos. Lo que construyeron, piedra por piedra, era más que solo una relación. Era una sociedad inquebrantable, forjada en el fuego de las adversidades y fortalecida por la decisión constante de amar, incluso cuando las cosas se pusieron difíciles. Aprendieron que el amor verdadero no está exento de dolor, pero que ese dolor puede, sí, transformarse en una fuerza capaz de sanar y unir. Y así, tomados de la mano, siguieron adelante, confiando en que el amor, en su forma más pura, siempre vencería al final. La historia de María y Javier nos muestra que el amor verdadero es más que solo momentos felices. Es la capacidad de superar desafíos, perdonar y encontrar fuerza en la adversidad. Nos enseñan que, incluso en las situaciones más difíciles, el amor puede renovarse y florecer, siempre que haya esfuerzo y compromiso mutuos. Si te gustó esta historia de resiliencia y superación, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. Comparte esta historia con alguien que creas que necesita un poco de inspiración hoy. Y cuéntanos en los comentarios. ¿Crees que el amor puede superar cualquier obstáculo? Estamos ansiosos por conocer tu opinión.